Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este en vivo y vamos a hablar de algo que está realmente interesante y se pone muy interesante desde el principio. Como sabemos, las tropas ucranianas están en Kursk, dentro del territorio ruso, y no están ahí nada más porque quieran quedarse o porque vayan a conquistar Rusia. Y eso lo sabían desde el principio. Lo sabía Estados Unidos, que es el principal promotor y aliado de Ucrania, y lo sabía también Rusia. Y esto, como les digo, no es una conquista, es una jugada temporal. Pero ¿a quién realmente está beneficiando? ¿Quién está ganando aquí? Porque créanme, siempre hay alguien que se beneficia, incluso en medio de este caos. Pero hablemos claro, no es Ucrania. Y no solo es Ucrania contra Rusia, es un tablero mucho más grande. Kursk ahora mismo es un peón en una partida que involucra millones de dólares, toneladas de armamento, estrategias políticas y estrategias militares globales y por supuesto la reputación de potencias como Estados Unidos y la OTAN. Si Ucrania pierde Kursk en primavera, como predicen funcionarios estadounidenses, ¿realmente está perdiendo o esto siempre fue parte del plan? ¿De dónde sacó esto? Bueno, hay una nota que se las voy a mostrar porque no es algo que me haya yo inventado. Aquí está. Hay una nota que la sacó el día de ayer Bloomberg, citando a funcionarios estadounidenses que no quisieron que se revelara su nombre, que quisieron mantenerse en el anonimato, que dicen que Ucrania podría perder el control de ese territorio en unos meses. Kursk, como sabemos, pues es territorio ruso, pero desde agosto Ucrania hizo una incursión ahí y hay tropas de la OTAN o de Ucrania, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues de entrada, pues sonaba a una locura que Ucrania se hubiera metido a territorio ruso, ¿no? Pero ¿para qué lo hizo? Bueno, no iban a conquistar Rusia, eso estaba claro desde un inicio, pero ¿por qué eligieron Kursk? Porque tiene un peso sumamente simbólico y estratégico. Es el lugar donde se libró una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Así que claro, hay un eco histórico muy profundo que no podemos ignorar, pero también está cerca de la frontera con Ucrania, algo muy conveniente para ellos, lo que lo convierte en una posición clave para cualquier operación militar. Entonces, ¿cuál era el verdadero objetivo? Bueno, según los mismos estadounidenses, esto siempre fue una jugada para distraer a Rusia, es decir, obligarlos a dividir sus fuerzas, a gastar más recursos, más dinero, básicamente hacer que Rusia corra detrás de la pelota. Pero, según lo dicen estos funcionarios, mantener esta posición es sumamente complicado. Rusia tiene la capacidad militar para barrerlos de ahí si realmente se lo propone. Entonces, ¿por qué Ucrania se arriesgó tanto? Y digo Ucrania, amigos, porque recuerden, oficialmente es un conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, vamos a seguir la narrativa y vamos a seguir el cuento y vamos a decir Ucrania. Bueno, esto es más psicológico que territorial. Uno de estos funcionarios también mencionó algo muy interesante. El objetivo de Ucrania no era quedarse con Kursk para siempre, sino generar un impacto. ¿Pero qué significa eso? Bueno, básicamente pues agotar a Rusia, hacer que desvíen tropas y recursos de otros frentes más importantes como el Donbass o Zaporilla. Es como esas jugadas de ajedrez en las que sacrificas una pieza para ganar una ventaja estratégica mucho más grande. Pero aquí viene el problema en esta jugada. Si Kursk siempre fue una jugada temporal, como sugieren estos analistas, ¿qué pasa cuando Ucrania se retire? Porque según Bloomberg, eso podría pasar en primavera. Ahora, aquí viene la parte interesante. Si Ucrania se retira en primavera, ¿quién gana? Porque depende cómo nos los quieran vender. Recuerden que las narrativas siempre son sumamente importantes en cualquier bando, ya sea el bando ruso, ucraniano, OTAN o el bando que quieran. Bueno, pues Ucrania podría decir pues que fue una misión cumplida, que debilitaron al enemigo, que se replegaron antes de sufrir bajas significativas. Y es una narrativa que, aunque suene optimista, pues tiene algo de lógica. Y creíble también, ¿no? Si la quieren vender así, pues podríamos decir, oye,
por fin cayeron en cuenta. Pero por otro lado, Rusia también puede convertirlo en una victoria de recuperamos nuestro territorio, expulsamos al invasor y en términos prácticos, pues Rusia sí recupera el control total territorial. Pero Ucrania, pues también pudo haber cumplido el objetivo inicial, desestabilizar a Rusia. Pero hay más en juego aquí. Fíjense que también hizo unas declaraciones Robert Fico. Como recuerdan, Robert Fico y Zelensky en este momento no están en su mejor momento en relaciones. Zelensky, para los que no sepan, le ofreció 500 millones de euros para que lo dejara entrar a la OTAN, para que votara a favor de que Ucrania entre a la OTAN. Porque le ofreció 500 millones, porque a partir del 1 de enero ya no va a poder cruzar el gas que beneficia a su país. Entonces le ofrece como la indemnización. Entonces, pues como sabemos, Robert Fico es el primer ministro de Eslovaquia y él dijo que Ucrania está pagando su aventura occidental con territorio y tropas extranjeras. Y esa frase lo dice todo, amigos. Este conflicto no es solo entre Rusia y Ucrania. Hay un tablero geopolítico mucho más grande. Las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, pues están detrás de Ucrania. Para Estados Unidos y la OTAN, Kursk es una pieza más en un tablero que busca mantener a Rusia acorralada. Y no olvidemos que este conflicto le está permitiendo a ambos bandos probar armamento y por supuesto también tratar de debilitar a su principal rival geopolítico. Y de paso, pues también justificar el enorme gasto militar ante los ciudadanos. ¿Pero a qué costo? Porque ahorita que estamos diciendo mantener o justificar ese enorme gasto militar a sus ciudadanos, pues hay que hablar del costo, porque mantener tropas en un lugar como Kursk no es barato. Ucrania está gastando una cantidad absurda de dinero y de recursos para sostener esta operación. Desde el 2022, los aliados occidentales, todos los socios de Ucrania, han inyectado más de 113,000 millones de dólares en apoyo militar y financiero. Esto según datos occidentales. Y aunque eso le ha permitido mantener el conflicto activo, cada día en Kursk pues representa un desgaste económico enorme. Según estos mismos datos occidentales, ¿y por qué hago hincapié en occidentales? Porque recuerden que el costo de la guerra para Occidente o para la OTAN no es el mismo que representa para Rusia o para China. Sus costos siempre son más elevados. Por eso hago hincapié en occidental. Entonces, según esto, para Rusia el costo tampoco es menor. Según sus cálculos, el gasto diario de Rusia en esta guerra ronda los 900 millones de dólares. Ahora, si volvemos a esa idea del impacto, bueno, ¿realmente Ucrania debilitó a Rusia con esta incursión? ¿A corto plazo? Pues sí, tal vez. Desviar tropas y recursos siempre tiene un costo, pero si Rusia logra expulsarlos rápido, la ganancia ucraniana se diluye. Además, ¿qué pasa con la moral? Que es sumamente importante en el campo de batalla. Si las tropas ucranianas son forzadas a retirarse, ¿qué mensaje envía eso? Por otro lado, Vladimir Putin ya dejó claro que no habrá negociaciones mientras Ucrania tenga tropas en estas regiones. Entonces, ¿fue Kursk una jugada para presionar a Moscú a negociar? Si fue así, parece que no les funcionó y que solo fue un mal gasto de dinero, porque Putin no solo rechazó la idea, sino que reforzó su postura. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién está dictando realmente las estrategias? ¿Es Zelensky tomando decisiones por su cuenta o hay influencia directa de sus aliados occidentales? Porque no olvidemos que este conflicto también es un juego de poder entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. ¿Qué pasa si Ucrania pierde Kursk definitivamente? Bueno, para Rusia sería una victoria clara. Al menos en términos propagandísticos, recuperar el territorio refuerza la narrativa de que están ganando y de que se están llevando todo, inclusive que lograron sacar al enemigo de su territorio. Pero para Ucrania, la pérdida no sería tanto en el territorio, sino en la percepción internacional. ¿Cómo van a seguir justificando retrocesos después de tantos meses de inversión militar y mediática y de recursos?
Y más importante, ¿cómo va a afectar esto a la confianza de todos sus aliados occidentales? Porque si hoy estamos viendo algo, es que poco a poco aliados occidentales y europeos están diciendo, oye, ¿y mi dinero? No veo una solución ni respuestas. Ahora, aquí es donde las cosas se van a poner turbias, porque no podemos hablar de Kursk sin mencionar a los verdaderos beneficiarios de este conflicto. ¿Quién gana mientras Rusia y Ucrania se desgastan y se están haciendo pedazos en el campo de batalla? Bueno, pues les tengo una pista. Están muy lejos del campo de batalla. Son las empresas armamentísticas y todas están en Occidente y están haciendo un negocio redondo. Por ejemplo, Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman, todas han reportado aumentos en sus ingresos de más del 20% solo el año pasado, porque estamos cerrando el 2024. Entonces, en algunos meses podemos ver cuánto aumentó su ganancia solo en este año, pero tan solo el que tenemos acceso, que es el de 2023, más del 20%. Y les digo, este año va a estar más inflado porque no solo es el conflicto Rusia y Ucrania, está el conflicto en Medio Oriente. ¿Y quiénes están vendiendo armas? Bingo, los mismos. Y Kursk, pues no solo es un pedazo de tierra, es un símbolo de cómo se está jugando esta guerra a niveles que pocos entienden. Ucrania lo tomó para debilitar a Rusia, pero sostenerlo es casi imposible. Si lo pierden, Rusia lo convertirá en una victoria política, pero el costo seguirá siendo altísimo para ambos lados. Y mientras tanto, pues las oficinas y las empresas armamentísticas y los despachos de las potencias globales, pues ahí los bolsillos se siguen llenando y por supuesto que los números siguen cuadrando. Y hoy vemos pues que realmente Kursk únicamente lo hicieron para debilitar a Rusia. ¿Por qué para debilitarla? Porque en su narrativa que nos quisieron vender, en donde CNN y los grandes medios de comunicación nos dicen que cada día Ucrania va ganando esta guerra, pues no cuadraba. Entonces, ¿qué necesitaban? Hacer que Rusia tuviera un distractor. ¿Qué mejor distractor que meterlos a Kursk? Entonces, necesita quitar soldados del frente, llevárselos a Kursk. Ahora tiene que dividir todo el dinero que le están mandando al frente, que están dentro de Ucrania, para también mandar dinero a Kursk. Entonces, ¿qué buscaban? Como lo hemos dicho desde un inicio, esto es una guerra de desgaste. Desafortunadamente, en su momento, Zelensky, que era el presidente de Ucrania, hoy no es más el presidente, porque debió llamar a elecciones, pero en su momento él se prestó al juego de permitir que su suelo, que su país y su gente fueran el laboratorio de guerra de la OTAN contra Rusia. Es por eso que vemos que están desarrollando armas, ambos bandos, que están enviando tantas armas, y es por eso que vemos todo lo que están haciendo. Porque Ucrania, desafortunadamente, es eso, el laboratorio de guerra al que se prestó Zelensky y del que muchos luego vienen en los comentarios y me dicen, es que ¿cómo puedes hablar así? Zelensky es un héroe. No, señores. Los héroes y las víctimas son los ucranianos de a pie, que son los que están sufriendo las consecuencias de esta guerra absurda. Zelensky no se ha quedado sin comer, Zelensky no ha perdido a un familiar, Zelensky no ha perdido su casa, él no ha perdido nada, él solo ha ganado. Su familia vive en Londres muy cómodamente, cuando podemos hablar que hay miles, cientos de ucranianos desplazados en muchas partes del mundo que han perdido familiares, que han perdido su casa, que lo han perdido todo. Entonces no hablemos de un héroe cuando el verdadero traidor de su país ha sido Zelensky. Perdón, señores, pero al pan pan y al vino vino, aquí las víctimas son los ucranianos que confiaron en Zelensky para que los llevara a un mejor puerto. Según esto, cuando él se sentó en la silla presidencial, y hoy vemos que los ha llevado a la ruina total, porque su Producto Interno Bruto se ha contraído en un 35%, según números occidentales también. En cambio, obviamente Rusia es un país mucho más grande que Ucrania. Su economía, según números otra vez del Banco Mundial, Rusia, su economía se ha contraído un 4% anual, que va del 4% al 35% de Ucrania. Los números son devastadores. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a
este en vivo al último domingo también del 2024 con muchísima información porque se está cerrando el año y ahora sí que las cosas se ponen color de hormiga en la Unión Europea. Y es que hoy Eslovaquia acaba de soltar una amenaza que no se toma a la ligera. Ya dijo Robert Fico, el primer ministro, que si Ucrania corta el suministro de gas, bueno, pues ellos les van a cortar el suministro de electricidad de emergencia a los ucranianos. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo sabíamos, Kiev está a punto de cerrarles el grifo del gas ruso que pueda pasar por su territorio hacia Europa Central. Así como lo oyen, a partir del 1 de enero se acaba el tránsito de gas ruso por Ucrania. O sea que el acuerdo termina en 2 días, este 31 de diciembre, y esto tiene a más de un país al borde del colapso. Estamos hablando de una medida que pone a varios jugadores en el tablero a tomar decisiones drásticas, y esto no es solo un problema energético. Aquí hay dinero y estamos hablando de muchos miles de millones. También hay poder e intereses políticos, por supuesto, cruzados. Y vamos a poner las cosas en contexto para que todos estemos en la misma línea, en el mismo renglón y podamos partir de ahí a entender qué es lo que está pasando. Desde que Ucrania ganó su independencia en 1991, ha sido el puente principal para que el gas ruso pues llegue a Europa. Era un trato donde todos ganaban. Ucrania se llevaba su buena tajada en tarifas de tránsito. No era nada más porque somos amigos, somos socios. No, señores, era un negocio. Y Europa recibía el gas que necesitaba para mantener sus economías a flote. Pero claro, cuando entró en escena el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues este equilibrio se rompió. Ahora estamos viendo el desenlace de algo que llevaba años cocinándose. Kiev dice que no va a renovar el contrato con Gazprom, que vence en 2 días. Punto final, háganle como quieran, no va a pasar. Y esto no es solo un no quiero, es una ruptura histórica. Y sí, Ucrania, por supuesto, tiene sus razones. Desde 2015 dejaron de importar gas ruso para consumo interno y han dependido de su propia producción, que se ha mantenido. Pero bueno, pues ahora la industria está paralizada por la guerra y por primera vez en la historia, hay notas que acaban de salir en estos días también que ustedes pueden consultar. Ucrania está comprando gas estadounidense. Así que como por la guerra está parada la producción de gas ucraniana, ahora Ucrania le compra gas a Estados Unidos. Mucho más costoso, ¿verdad? Pero bueno, es un aliado y necesita pagar los favores. Pero aún así, el tránsito del gas ruso hacia Europa seguía siendo una fuente clave de ingresos para los ucranianos. Estamos hablando de $1,200 millones al año que van a desaparecer. ¿Qué pasa entonces con los países que dependen de ese gas? Porque no todo el mundo puede darse el lujo de cerrar las puertas y de buscar alternativas mágicas o de buscar nuevos proveedores de un día para otro. Países como Eslovaquia y Hungría dependen del gas ruso que llega a través de Ucrania y en menor medida también están Austria e Italia. O sea, son 4 países de la Unión Europea, 4 países miembros de la OTAN que hoy están teniendo problemas con Ucrania porque quiere cerrar esa válvula de gas. Sin esa ruta, los costos van a dispararse y, por supuesto, la estabilidad energética que tanto necesitan, pues está en juego. Eslovaquia, que está liderada por el primer ministro Robert Fico, del que ya hemos hablado en esta semana, porque se está poniendo sumamente furioso con Zelensky, bueno, pues él ya no oculta su malestar. Hemos visto cómo Zelensky le ha tirado y él también, pero hoy Fico ya salió a decir que si Ucrania cierra el tránsito, ellos van a responder cortando el suministro de emergencia de electricidad. Y miren, esta es una nota para todos los que luego no nos creen. Esta es una nota que no me la invento yo. Ahí está la nota. El Estado de la Unión Europea amenaza a Ucrania con cortes de energía. Pues una fuente que ustedes pueden buscar y leer la nota porque es real. Robert Fico salió y dijo que si Zelensky en 2 días, o sea, el 31 de diciembre de este año en curso 2024, cierra la llave del gas, pues que ojo por ojo, diente por diente, él les va a cerrar el suministro de electricidad de emergencia. O sea, no solo están preocupados por el gas, están listos para entrar en una especie de toma y daca. Y tiene sentido, Eslovaquia gana unos 500 millones de euros al año con las tarifas de tránsito del gas ruso.
que ese dinero también, si ustedes recuerdan, hace unos días Zelensky reconoció que efectivamente sí se le ofreció, que le ofreció el soborno, porque eso es lo que era. Le ofrecía a Robert Fico 500 millones de euros para que votara a favor de que Ucrania entrara a la OTAN. Y bueno, si esos 500 millones de euros no entran a las arcas del gobierno de Robert Fico, pues no solo es un problema político, es un golpe económico directo, porque Ucrania puede ofrecerle esos 500 millones de euros a Robert Fico. ¿Y ok? Dices, no pierde. En teoría, no pierde. Tiene los 500 millones que iban a llegar a sus cuentas por el gas ruso. Sí, pero la industria que depende de esos 500 millones, de ese gas ruso, se iba a ir del país. Entonces sí, tenía el dinero, pero en el futuro, cuando ya tú encontraran otro gas, ya no tiene esas empresas en el país. Y entonces, ¿por cuánto tiempo Ucrania le iba a estar dando a Eslovaquia esos 500 millones de euros? Al final del día es un curita, pero el impacto mayor sí se lo iba a llevar a Eslovaquia. Entonces, en términos y hablando de negocios, no le conviene a Eslovaquia. Y bueno, pues no es el único, porque Hungría, que siempre ha sido polémica, ya sabemos, con Víctor Orbán, otro también político que se sale mucho de la línea que dicta luego la Unión Europea, pues ha propuesto una solución que suena muy creativa, pero que depende de que todos cooperen y que todos estén de acuerdo. Sugiere que las ventas de gas ruso se hagan directamente en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y esta, amigos, es muy ingeniosa porque si hacen esto, Kiev estaría obligada a garantizar el tránsito bajo los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Este es un movimiento estratégico que pone la pelota en el lado ucraniano, pero realmente va a funcionar y teniendo estos acuerdos, probablemente Ucrania tampoco se lleve ninguna tajada del dinero. Simple y sencillamente tiene que respetar porque está en los acuerdos de comercio de la Unión Europea. Y aquí es donde entra Azerbaiyán en este juego. Eslovaquia y los otros países, bueno, pues están buscando acuerdos con SOCAR. SOCAR es la empresa estatal de gas de Azerbaiyán para establecer intercambios de gas. O sea, básicamente, Azerbaiyán compraría el gas ruso y lo va a enviar a Europa como si fuera suyo. Algo así como lo que está haciendo India con el petróleo ruso. Y bueno, esto suena muy bien sobre el papel, pero la capacidad del corredor de gas del sur, que es la infraestructura que va a conectar a Azerbaiyán con Europa, es limitada. Desafortunadamente no puede sustituir el volumen que se pierde si Ucrania cierra el tránsito. Ahora bien, no podemos tampoco ignorar el papel de Rusia en todo esto. Putin, pues como siempre, como buen político, no está perdiendo la oportunidad de capitalizar el caos. Y entonces ha hecho unas declaraciones, ¿no? Ucrania, en donde les dice a Europa, bueno, pues que Ucrania los está castigando con esta decisión y que está encareciendo los precios del gas y complicando su logística para todos estos países. Y por supuesto que también ha dejado claro que están listos para seguir suministrando gas, pero claro, bajo sus propias condiciones. Y hablemos de los números que realmente importan, amigos, porque siempre en todo esto hay números. Y al final del día todo se resume a dinero. Antes del 2022, Rusia suministraba más del 40% del gas que consumía toda la Unión Europea. Después de que inició el conflicto y de que se vinieron las sanciones, bueno, ese porcentaje cayó al 8%, pero no nos dejemos engañar. Aunque pueda parecer pequeño y muy minúsculo, ese 8% sigue siendo crítico y sumamente importante para la Unión Europea, especialmente para los países que no tienen litoral y que no tienen acceso fácil a otras fuentes de energía. Sustituirlo no es tan fácil como decir, bueno, pues que venga, vamos a importar gas natural licuado o GNL, de otros lados, porque el gas natural licuado es más caro y requiere una infraestructura que no todos tienen lista. ¿Y qué pasa con los costos? Bueno, la Unión Europea gastó más de 50,000 millones de euros en gas natural licuado solo en el 2023. ¡Negociazo! Tratando de reducir su dependencia del gas ruso. Imagínense esto. O sea, gastaron 50,000 millones de euros para tratar de reducir su dependencia del gas ruso.
Les está saliendo mucho más caro el remedio que la enfermedad. O como decimos en México, les está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Y eso es un dineral. Y aún así no han logrado eliminar por completo esa dependencia. Para países como Hungría y Eslovaquia, estos costos son insostenibles a largo plazo. ¿Quién gana y quién pierde en este lío? Bueno, pues Azerbaiyán claramente está ganando y está ganando mucho protagonismo además de dinero. Se están posicionando como un proveedor clave para Europa y están aprovechando el vacío que deja Rusia. Y miren, también hay otra nota que les recomiendo leer en este tema. De lo que le estamos hablando de todo lo que están buscando hacer, de poner el gas más cerca de la frontera para que así Ucrania se vea obligado a dejarlo pasar, les recomiendo esta nota, en donde ustedes pueden ver que dice: los estados de la Unión Europea buscan proteger el flujo de gas ruso a pesar de la amenaza ucraniana. La fuente es Bloomberg, la traen varios medios de comunicación, entonces así ustedes pueden leer el medio que más les guste. Por supuesto, a los amigos que les gusta CNN, desafortunadamente CNN no la trae. Entonces busquen otra alternativa porque hay muy buenas, pero de verdad léanla para que tengan un poco más de contexto de todo esto que está pasando. Pero también esto no significa que tengan todos la capacidad y que Azerbaiyán tenga la capacidad de cubrir todas las necesidades energéticas del continente. Rusia, por otro lado, pues sigue vendiendo su gas, aunque en condiciones un poco más difíciles, pero Europa le sigue comprando. A pesar de que dicen que tiene las 1000 sanciones, siguen comprándole gas. Y bueno, Ucrania, ellos están apostando fuerte y duro, pero a un costo altísimo, porque están perdiendo 1.200 millones de euros al año solo por cerrarle. Y yo creo que en este momento la economía de Ucrania necesita ese dinero. Es cierto que están en guerra, pero también hay que ver de dónde obtienes dinero. Su Producto Interno Bruto se contrajo en un 35%. Quítenle estos 1.200 millones de euros que pudieran utilizar en la población que tanto lo necesita, pero bueno, el señor dice que no. Y para Europa Central y para Europa del Este, esto no es solo más que un problema político, es un problema de supervivencia. Sin un suministro constante de gas, no estamos hablando de un invierno incómodo, estamos hablando de crisis sociales y económicas a gran escala. De por sí va a ser un problema que se calienten en estos inviernos que son sumamente rudos en esas partes de Europa. Ahora, agréguenle todas las empresas que van a cerrar porque no hay gas. Es una crisis enorme la que Zelensky le va a provocar a los aliados y a los que le han ayudado en este conflicto. Bueno, y entonces, ¿cómo llegamos a este punto, no? Bueno, pues es una combinación de decisiones políticas, de las tensiones históricas y de la falta de alternativas viables que tienen. La Unión Europea lleva años hablando de la independencia energética, pero la realidad es que todavía están muy lejos y no están listos para cortar por completo sus lazos con Rusia, a pesar de las sanciones. Y mientras tanto, pues millones de personas están atrapadas en el medio, están enfrentando facturas mucho más altas y una incertidumbre constante de no saber si el día de mañana van a tener gas, a pesar de que están pagando unas tarifas 3 o 4 veces más caras de lo que lo hacían anteriormente. Y esto es más que un simple conflicto energético, amigos. Es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas y, por supuesto, en los bolsillos de los que no están involucrados en estos conflictos. Ucrania le está apostando todo y puede que resista sin los ingresos del tránsito del gas. ¿Pero a qué costo? Europa está gastando miles de millones en diversificación de energía porque le salió el tiro por la culata. ¿Pero será suficiente? Pues lo que tenemos aquí, amigos, no es solo un enredo político, es una batalla por el futuro de la energía en Europa y esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Y entonces, pues vamos a seguir viendo a ver qué acuerdo llegan, a qué decisiones llegan en estos 2 días, porque hoy estamos viendo que las declaraciones entre Robert Fico y Zelensky se están intensificando y que a esta ecuación se le agrega Hungría, se le agrega Austria y se le agrega Italia, porque ellos también necesitan el gas ruso para seguir.
Estados Unidos, aunque está intensificando sus rutas y está vendiendo más gas que antes, no logra suplir todas las necesidades que tienen estos 4 países. El problema más grande, por supuesto, lo tienen los países de la Unión Europea que no tienen litoral. Entonces, ellos sí dependen en mayor medida al gas ruso. Y hoy vemos que a Zelensky, pues parece no importarle, utiliza el gas ruso como una arma política, a pesar de que estos 4 países lo han apoyado en la guerra, le han mandado dinero, le han mandado armamento, le han dado todo su apoyo incondicional y pues Zelensky dice, pues no te debo nada, no me interesa que tu población vaya a tener frío, no me interesa que te vaya empresas, se vayan de tu país, de tu suelo, no me interesa nada, por aquí no pasa, tampoco me interesa que deje de recibir 1.200 millones porque ahí tengo a Estados Unidos, ahí está Alemania, que se quita ahora sí la chaqueta para dármela a mí porque le está mandando muchísimo dinero a Alemania, es el segundo proveedor después de Estados Unidos en esta guerra. Entonces, pues a Zelensky no le importa que Ucrania produzca porque de fuera le están mandando el dinero. Entonces dice, pues de por sí yo no produzco, si yo no produzco y sufro yo, pues que sufran todos. Y entonces vemos cómo empieza a dañar los intereses de sus aliados. Y luego vemos que quiere entrar a la OTAN. ¿Y cómo va a entrar a la OTAN si él está pisando los callos a 4 socios de la OTAN? Quiere entrar en la Unión Europea, ¿cómo van a votar estos 4 si los está perjudicando? Y entonces también vemos la de regreso de Fico, que le dice, bueno, pues entonces, si mi población va a sufrir de frío porque no van a tener gas, pues entonces los ucranianos van a sufrir también porque no va a haber electricidad. Y si nos vamos a desgreñar, pues nos desgreñamos bien y nos ponemos en igualdad de condiciones. Y hoy es lo que estamos viendo, amigos, y pues vamos a ver cómo sigue avanzando esta situación. Tenemos 2 días y cada vez vemos que se está intensificando más. Lo que sí es que estos 4 países no están ni remotamente interesados en dejar que Ucrania los deje sin gas. Y soluciones van a encontrar. Probablemente les vaya a llevar un poco más de tiempo y vayan a ser un poco más costosas, pero no van a dejar de consumir el gas ruso. Muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias por acompañarme. Nos vemos más adelante con más información y que sigan pasando un domingo maravilloso. Adiós.